Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, voy a presentar el plan de estudios, las diferentes unidades fundamentales para dicho curso, en el cual en la unidad uno tocaremos el tema de la fuerza máxima. Bien, tenemos en el primer punto la fuerza en el deporte y su importancia. Esto todo está puesto en la bibliografía que ya tienen anexada. La fuerza máxima toma una gran importancia en nuestros deportes de combate, boxeo, MMA, kickboxing, artes marciales, como en otros deportes también, pero tocamos puntualmente nuestros deportes, porque la fuerza máxima nos va a dar la capacidad a nosotros, el potencial de desarrollar las demás capacidades. Entonces, la fuerza en el deporte, nuestro deporte de combate, es de suma importancia. Podemos encontrar en la bibliografía todo tipo de información que nos determine qué tan importante es la fuerza y qué ejercicios son los básicos para el desarrollo de la misma. Ejercicios básicos como puede ser la sentadilla, el peso muerto, el banco plano, el press militar, la dominada. Esos son ejercicios básicos que van a desarrollar nuestra capacidad de ejercer fuerza y tensión mecánica extrema, básica, de base, para desarrollar todas las demás capacidades. Bien. También tenemos que ver en qué rangos, qué tiempo de descanso entre series, qué frecuencia semanal de entrenamiento. Todo eso varía dependiendo la preparación en la que nos encontremos. Si la pelea es muy cercana a la fecha en la cual estamos entrenando o si tenemos tiempo. Todo esto debe variar dependiendo diferentes circunstancias que ya tocaremos más adelante en próximas unidades, que tienen que ver con la planificación. Otro de los puntos importantes de la fuerza máxima en esta unidad es los métodos, o el método, mejor dicho, que yo considero más efectivo para conocer la fuerza máxima del atleta. En este caso, la prueba del RM, o la repetición máxima, sería la más efectiva, que se realizaría intentando ver cuál es la capacidad de tensión mecánica máxima en un ejercicio puntual del atleta. Por ejemplo, si tomamos la sentadilla como el caso a elecciones en esta circunstancia, deberíamos intentar hacer series de aproximación, es decir, buscar pesos medianos o submáximos, intentando aproximarnos a una medida en la cual finalmente podamos hacer una sola repetición y ahí tendremos una aproximación muchísimo más exacta que bajo cualquier otro protocolo para saber cuál es nuestra fuerza máxima. La fuerza máxima varía día a día, sin embargo uno puede tener un parámetro relativamente certero como para, en base a esto, saber bajo qué cargas debemos trabajar. Entonces es muy importante que este protocolo se tome en base a la prueba empírica, es decir, puesta en práctica, del movimiento específico, intentando llegar a hacer una sola repetición, la cual no podamos hacer dos. Esta prueba debe realizarse en gente ya que tenga cierto nivel, no en principiantes. Entonces, todo esto está en la bibliografía que ya presentamos, así que el material de estudio está completo para que puedan ir viendo todo tipo de información al respecto. En el segundo punto tenemos a la potencia, la segunda unidad. ¿Qué significa ser potente? Podemos decir que la potencia es la capacidad de ser rápido y fuerte simultáneamente. La fórmula física nos dice que trabajo sobre tiempo, o fuerza por distancia sobre tiempo, que también se puede traducir físicamente como fuerza por velocidad, nos va a dar una expresión física de potencia. La potencia es fundamental para ejercer peligrosidad en todos los golpes, ataques, movimientos de desplazamiento e incluso en la capacidad de recibir impacto. Un físico mucho más potente
no solo va a ayudar a otorgar más ataques efectivos, sino que también nos va a ayudar a tener una estructura muchísimo más resistente al impacto. Bien, pero principalmente lo importante de este punto es la capacidad de trasladarnos de manera rápida y fuerte simultáneamente. Bien, los ejercicios fundamentales para dicho desarrollo son los básicos, como dijimos anteriormente en el punto previo, y toma gran autoridad en este punto los levantamientos olímpicos, el snatch, el clean and jerk y sus derivados. ¿Por qué? Porque son movimientos muy dinámicos en los cuales se requiere, además de la técnica, gran velocidad de ejecución para poder ejercerlos correctamente. Muchas veces la potencia máxima se ve en cargas submáximas. Sin embargo, cualquier tipo de entrenamiento que uno realice, ejecutado a máxima velocidad, sea la carga que sea, la potencia se va a desarrollar. Tanto la fuerza máxima como la potencia máxima deben entrenarse evitando la fase láctica, es decir, unos 6 a 10 segundos de ejecución máxima en términos de fuerza y velocidad, independientemente del peso que esté manejando, para descansar 3, 4, 5 o hasta incluso mucho más minutos, dependiendo la fatiga muscular y la fatiga del sistema nervioso que estemos presentando, para poder rendir excelentemente en la próxima serie que nos toque realizar. Bien, los ejercicios de transferencia, en este caso, son fundamentales para que todo esto que estamos haciendo se lleve al marco de la realidad de nuestros deportes. Si nosotros somos muy buenos en levantamientos básicos de fuerza y muy buenos en levantamientos olímpicos, pero no llevamos todo esto al marco de la realidad de nuestro deporte, vamos a ser potentes, tener el potencial, pero no lo vamos a poder ejecutar de la manera adecuada. Entonces la transferencia lo que hace es que ejerzamos un movimiento con una carga muchísimo más baja que la que estamos levantando con los ejercicios de levantamiento olímpico o levantamientos básicos, a una altísima velocidad de ejecución, y de esa manera imitar, valga la redundancia, la velocidad de ejecución propia del deporte a realizar. Por ejemplo, si yo hago un levantamiento olímpico, un clean and jerk, a un 80% al máximo, unas 3 repeticiones, e inmediatamente después voy a la bolsa, me pongo los guantes y ataco durante 6 a 10 segundos a máxima intensidad, ese ejercicio último, el de la bolsa, sería la transferencia. Estoy haciendo primero un ejercicio básico, o olímpico en este caso, llevando gran tensión mecánica, para después realizar un ejercicio que se asemeje o que sea similar, transfiriendo en el tiempo de ejecución original al combate. Las transferencias pueden variar, pueden ser ejercicios de saltos, ejercicios de escalera. Hay muchos tipos de transferencia que también está en los libros que presentamos, especialmente en el libro Potencia por el Deporte de Combate, que es el que más información van a encontrar sobre transferencias. Las transferencias tienen que ver mucho con lo específico en términos de velocidad de ejecución, como decía antes. Entonces, el entrenamiento específico se puede decir que es el más importante para el desarrollo de todo tipo de aspecto dentro de la preparación física en los deportes de combate, pero por supuesto también en la potencia. Porque si uno es muy potente, como dije antes, en movimientos básicos de gimnasio, pero no lo transfiere al marco de la realidad, no va a poder tener los objetivos esperados, no va a poder desarrollar los objetivos esperados a la hora de combatir. Entonces, el entrenamiento físico de pesas es un medio y no un fin. Es importante saber esto y siempre tener en consideración que sin el entrenamiento específico, más allá incluso de las transferencias, o sea, es decir, las sesiones convencionales de entrenamiento de nuestros deportes, no podemos desarrollar la potencia que estamos intentando mejorar con ejercicios básicos y olímpicos.
Bien, la unidad 3 presentamos el capítulo aparte de la zona media, o el core, y su importancia. La zona media nos va a dar la capacidad de rotación, la estabilidad y también, por supuesto, la capacidad de evitar lesiones, como todo ejercicio de fuerza, pero en este caso toma amplia notoriedad porque la zona media tiene una tendencia a lesiones, especialmente en la zona lumbar, y la capacidad de poder soportar los ataques en el abdomen. Entonces, tanto el lumbar como el abdomen son un capítulo aparte, que también esto se puede encontrar en el libro Potencia para los deportes de combate, un capítulo aparte sobre la zona media, y diferentes ejercicios que son los que más deberíamos seleccionar para el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, twist soviético. En mi caso particular, esto lo voy a agregar, que es la rueda abdominal, que es algo que se está usando más ahora que hace unos años, porque realmente es un ejercicio que interviene en gran amplitud de movimiento y que la fibra se ve completamente reclutada. Sin embargo, la rotación con el twist soviético también es muy buena. Los ejercicios de peso muerto o las hiperextensiones también ayudan muchísimo al desarrollo del lumbar. Y creo que este es el equilibrio que debemos encontrar en ejercicios para tener una buena estructura en la zona media. La unidad 4 hace referencia a la resistencia y esto toma muchísima importancia porque nos va a dar la capacidad de prevalecer en el transcurso del ring. Sin resistencia, toda la potencia que tenemos va a durar menos de 10 segundos o menos de un minuto e inmediatamente después no vamos a poder soportar el rigor que implica estar arriba del ring. Entonces, tenemos que saber que la resistencia es fundamental para prevalecer y aplicar nuestras técnicas a lo largo de la contienda. También podemos tomar otro de los aspectos que está relacionado con la fuerza, porque la fuerza está relacionada con todos estos aspectos, que es la resistencia a la fuerza. En MMA posiblemente tenga más importancia, o en deportes como judo, lucha grecorromana, que en boxeo o kickboxing. Sin embargo, en todos la resistencia a la fuerza tiene importancia. Bien, la resistencia a la fuerza es la capacidad de ejercer tensión durante un tiempo prolongado. Es importante que la desarrollemos con ejercicios que van desde los básicos a ejercicios posiblemente específicos, llevados en el tiempo con acumulación de ácido láctico para que podamos durante el combate poder ejecutar las técnicas y tolerar el lactato que implica un combate de MMA. Muchas veces pasa que en una pelea uno de MMA, por ejemplo, está luchando, intentando derribar al oponente e inmediatamente después de eso sus brazos o su cuerpo en general está completamente lleno de ácido láctico y nos impide seguir atacando o seguir con la lucha, más allá que nuestro cardio se sienta en buenas condiciones. Entonces es importante trabajar este apartado. ¿Cómo se trabaja esto? Ejercicios básicos, desde mi perspectiva, trabajar dominadas al fallo, levantamientos olímpicos, por ejemplo, un ejercicio que me gusta mucho, en este caso a mí, es con 60 kilos el clean and jerk, 30 repeticiones, en el menor tiempo posible. Todo esto nos va a ayudar a tener buena resistencia a la fuerza y a la potencia, ¿no es cierto? Resistencia a ejercer tensión continua para poder ejecutar todo tipo de técnicas en el ring o en la jaula y evitar vernos sometidos por la fatiga. El volumen máximo de oxígeno puede ser que tome en todos los deportes, pero mucha más notoriedad en kickboxing o boxeo, especialmente en boxeo, que son peleas de más rounds. Y se trabaja de muchas maneras. Esto también se puede encontrar en los libros que presentamos, por supuesto. No es importante las carreras extendidas en el tiempo, más de 30, 40 o 50 o 60 minutos de una baja intensidad, no es específico al deporte que estamos realizando, porque el pulso cardíaco que debemos llevar en una pelea es elevado, entonces tenemos que imitar el gasto cardíaco que estamos teniendo en el entrenamiento para poder llevarlo después al combate. Entonces, las pasadas de 100 metros, 200 metros,
400 metros, 800, 2500, 3000, 5000 metros, podría ser una buena opción para desarrollar más específicamente la capacidad de prevalecer en el ring. Todo esto puede ser hecho por intervalos, como son Tabata, 20 segundos de activación por 10 de recuperación. Se puede desarrollar con carreras a pie, con el nado, con ciclismo, con ejercicios que sean de intermitencias, de ejercicios básicos con específicos, una mezcla, una combinación. Hay muchas maneras, hay muchos competidores que ahora actualmente dicen que prefieren lo específico para el desarrollo de lo cardiovascular. En mi caso personal yo prefiero, como siempre digo, lo específico, tenerlo en la máxima importancia, pero la carrera a pie, desde mi punto de vista, es muy efectiva para el desarrollo del cardio. Entonces creo que habría que ver en cada caso puntual, cada persona, qué es lo que más le gusta o le viene bien para su desarrollo propio, en términos de resistencia. Y esto es importantísimo porque nos va a dar la capacidad, el volumen máximo de oxígeno, de fatigarnos menos durante el combate y recuperarnos más rápido durante el descanso entre los mismos, que generalmente es de 1 minuto. Entonces, todo esto de la resistencia es sumamente importante trabajarlo, pero como dije anteriormente, la resistencia específica es importante por sobre todas las cosas, porque por más que seamos buenísimos corredores, si los guantes se nos van a caer por no estar acostumbrados a tener la guardia adecuada en el tiempo prolongado, de nada va a servir. Tenemos que pensar que nosotros estamos peleando con alguien, no intentando correr de alguien. Entonces, como anteriormente mencioné con los ejercicios básicos de fuerza y potencia, todo esto es un medio y no un fin. Bien, la unidad 4 hace referencia a la flexibilidad, que es un factor importante en nuestros deportes para poder concretar las técnicas adecuadamente. La carencia de la misma nos va a limitar nuestro accionar, especialmente en los golpes que requieran muchas veces ataques de piernas por encima de la cadera. Entonces, una flexibilidad en óptimas condiciones nos va a beneficiar primeramente en la parte de las técnicas a ejecutar. Sin embargo, hay otros aspectos que también son fundamentales. Se sabe muy bien que la flexibilidad, hasta cierto punto, dentro de los rangos de la normalidad, porque el exceso de flexibilidad no es beneficioso, pero hay un punto intermedio en el cual incluso la fuerza máxima se podría ver beneficiada. Está comprobado científicamente. Tenemos que destacar los tipos de flexibilidad. Tenemos la flexibilidad estática, la dinámica, la balística, la flexibilidad controlada. Hay muchos tipos de flexibilidad que debemos trabajarla en función del objetivo que estemos intentando mejorar y bajo protocolos de tiempos de recuperación, tiempos de tensión, etc. Bien. La flexibilidad también nos va a ayudar a prevenir lesiones. Por eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Y desde mi punto de vista es importante practicarla cotidianamente, pero destinar semanalmente una sesión, por ejemplo, esto depende de cada uno, únicamente a la flexibilidad, para concentrarnos especialmente en el tema. De esa manera podremos desarrollarla mucho mejor. Bien, la quinta unidad hace referencia a la hipertrofia, que muchas veces se ha tomado la hipertrofia como algo negativo completamente en nuestros deportes. Sin embargo, la hipertrofia no es un entrenamiento, sino que es una adaptación fisiológica que tiene el organismo a un estímulo que se le está dando, sea caminar, levantar pesas, pelear, andar en bicicleta. Cualquier estímulo que uno que le haga al cuerpo produce hipertrofia. Lo que pasa es que el entrenamiento convencional de culturismo no es el más recomendado para el desarrollo de las capacidades físicas dentro del combate. Entonces tenemos que saber que la hipertrofia debe ser selectiva. Es decir, qué tipo de fibras musculares estamos pretendiendo desarrollar para tal objetivo. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de fibras musculares básicas, que son las explosivas, las rápidas y las lentas. Cuando uno hace un ataque violento, explosivo, potente, está reclutando principalmente las fibras explosivas.
Entonces la hipertrofia o el crecimiento muscular que se va a desarrollar en base a los entrenamientos ya mencionados anteriormente, como los básicos de fuerza, los levantamientos olímpicos, van a desarrollar una hipertrofia no parecida al agriculturismo en términos de volumen, pero notoria, que nos va a beneficiar a la hora de ejecutar nuestros ataques. Bien, esto no significa que estamos buscando la hipertrofia de manera directa, sino que es una consecuencia de lo que estamos intentando mejorar, que en este caso es la potencia. Como dije antes, los tipos de fibras musculares, las rápidas, las lentas y las explosivas, se van a reclutar de diferentes maneras dependiendo en las circunstancias que nos encontremos en la pelea. Por eso es importante, desde mi punto de vista, desarrollar todos los sistemas energéticos, aeróbicos, glucolíticos, también, para poder tener todo tipo de herramientas dentro del combate. De nada serviría ser únicamente fuertes sin tener la resistencia adecuada. Entonces, por este motivo debemos desarrollar la hipertrofia selectiva, especialmente del sarcómero muscular, que es, a diferencia muchas veces de entrenamiento sarcoplasmático, que es a altas repeticiones con poco descanso de series, buscando más líquido, más plasma celular. En este caso estamos buscando que el sarcómero tenga más capacidad de tensión. La hipertrofia que vamos a lograr con este tipo de protocolos es la que nos va a brindar una fuerza relativa superior en proporción al peso corporal que tenemos. De nada nos va a servir a nosotros tener un físico musculoso con 80 o 90 kilos, pero que tengamos una fuerza inferior a un individuo que pese menos o pese lo mismo y levante el doble que lo que estamos levantando nosotros, por ejemplo. Entonces la hipertrofia debe ser funcional al deporte que estamos realizando. Bien, la unidad 6 hace referencia a la periodización del entrenamiento y en esto tomamos importancia en los aspectos que tienen que ver con los macrociclos, mesociclos, microciclos de entrenamiento, cómo programarlos, qué es la supercompensación, que es un principio fundamental para el desarrollo de cada una de las actividades que estamos intentando proponer acá. Es un proceso en el cual se crea una adaptación luego de haber descansado correctamente, en la cual vamos a encontrarnos una forma física superior a la que estamos previamente, y el volumen general de entrenamiento. ¿Qué entrenamiento llevar a cabo? ¿Cuántas sesiones semanales? ¿Cuántas sesiones por día? ¿Cuánto volumen por sesión? Si es beneficioso entrenar 3 horas seguidas o una sola hora. Todo este tipo de cuestionamientos tienen que ver también especialmente en el libro de Potencia para los Deportes de Combate, que es el libro que más habla de este tema y está todo detallado. Les recuerdo muy bien que todo esto varía dependiendo el momento que nos encontremos. Uno puede estar cerca de un combate, lejos de un combate, el individuo. Hay muchos factores a tomar en cuenta. Así que cada físico es un mundo, pero bueno, hay parámetros dentro de las reglas de la normalidad que tenemos que tener muy en cuenta.